Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. Una economía, don Nicolás Vial, que está movediza, es decir, poco. Es poco porque anda muy movida y, bueno, por factores de acá de todas maneras. Crecimiento, lo que quiera, nadie pronostica nada. Pero el tema es que día a día va cambiando, pero hay un elemento que al parecer va a estar alto, que es el dólar. ¿Cuáles son las implicancias? ¿Qué pasa con la guerra comercial? ¿Por qué lo que pasa con Estados Unidos y China finalmente nos afecta a nosotros? Vamos a estar conversando de eso. Y nos está golpeando en el dólar y eso repercute en una cadena de productos que justamente se reajustan con la principal moneda del mundo. Pero antes vamos a revisar números que no nos dejan muy contentos, cifras que entregó la Superintendencia de Pensiones. La mitad de los trabajadores en Chile gana menos de 434.000 pesos líquidos al mes. Así es, vamos con la nota justamente, volvemos y comentamos las vicisitudes de los mercados y cómo le afectan los ciclos. Aquí los pedidos van en aumento. Esta imprenta tuvo que acelerar la producción. Los trabajos crecieron un 30% los últimos meses. Más que todo se maneja la impresión digital, lo que son toda la papelería de tarjetas de visita, flyer, carpetas, todos los derivados de la imprenta digital. En menos de un año tuvieron que contratar a 10 personas más y dicen que ya están buscando más profesionales. Según datos del Seguro de Cesantía y la Superintendencia de Pensiones, se crearon más de 194.000 empleos a marzo del 2019, muchos más que los 155.000 del año pasado. Son las pequeñas y medianas empresas las que están empujando el empleo en nuestro país. Casi 2/3 de los nuevos empleos que se están creando vienen de pequeñas y medianas empresas. Pero los mismos datos revelaron otra realidad. La mitad de los trabajadores con contrato en Chile gana menos de 543.000 pesos brutos al mes. Con los descuentos, esa cifra llega a los 434.000 pesos líquidos. Estamos hablando de que la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile no podrían sacar a una familia promedio de la pobreza con su trabajo. Y la mayoría estamos hablando de jornadas completas. No alcanza, yo soy una de ellas, así que no. Si yo trabajo aquí a la vuelta, ¿sabe cuánto gano? Y tengo que estar calladito, 380.000 pesos. Millones de chilenos reciben ese sueldo al mes, un ingreso claramente insuficiente. La palabra imposible es la que más se repite. Mire, lo básico, luz, agua, gas, es pero imposible. No me puedo independizar para vivir yo misma sola, o sea, no. Es imposible, imagínate para una familia con 2 o 3 hijos. Si modernizamos nuestras normas laborales, si tenemos jornadas más adaptables a los ciclos productivos y a la calidad de vida del trabajador, automáticamente se va a producir un mejoramiento en la cantidad de empleo, pero también en la calidad de empleo. Y la calidad de empleo va de la mano con mejoras en los salarios. Siempre ha sido así, por decir, un grupo de personas se lleva toda la riqueza, no se reparte. Con 400 lucas no te alcanza ni para vivir porque un arriendo nada más te cuesta eso. Por eso la alternativa de muchos es el endeudamiento. Hoy son más de 4,5 millones de chilenos los que están morosos. Ni siquiera pueden pagar las deudas que han contraído. Y el 75% de esas personas tiene ingresos menores a 500.000 pesos, que rima justamente con los bajos salarios que se pagan en Chile. Bajos sueldos de quienes trabajan con contrato, una realidad que preocupa e indigna a millones de chilenos. Hay la nota de Jaime Quesada con la realidad de los salarios en Chile y que también son impactados por factores internos, como decíamos, pero externos. El tipo de cambio, el dólar, una moneda que usted dirá, ¿qué me va a afectar? Es mucho. Vamos a estar conversando sobre eso, sobre lo que está sucediendo a nivel financiero junto a Matías Urrutia, gerente de mercados financieros de Bantrás Capital. Muchísimas gracias por acompañarnos, Matías. ¿Cómo están? A Bienvenido. ver, Matías, yo creo que el concepto incertidumbre es algo que se va a quedar instalado por un buen rato. Yo recordaba a varios economistas durante esta semana que casi todos decían, a ver, hoy día hacer proyecciones es muy, muy difícil. Antes de entrar al tema de la guerra comercial y cómo lo afecta a todos los chilenos, Seguro. ¿hace cuánto tiempo que no se veía un escenario así de tanta incertidumbre? Más de decir que va todo en picada, nadie se atreve a proyectar nada. Sí, yo creo que bueno, si uno hace un mea culpa y uno ve comienzo de año, la verdad que han estado bastante las cifras con la realidad muy distantes. Yo creo que lo que ocurre hoy día es que efectivamente no hay un escenario base para poder proyectar, porque hay que entender eso. Uno siempre se puede equivocar, pero hay un escenario a través del cual construye y tiene supuestos positivos, negativos, etc. Hoy día lo que cuesta justamente es definir cuál es ese escenario, porque en realidad cambia todos los días en función, digamos, de comunicados, ya sea de Trump, pero en general de datos que de hecho, son ahora, más subjetivos. perdón, ahora por Twitter. Bueno, un mensaje de Twitter de Donald Trump puede afectar a todo. Todo cambia. Sí, hay un tema importante ahí. Normalmente en la economía o en los mercados, siempre en el mediano o largo plazo priman los fundamentos económicos. Y en el corto plazo
digamos, la expectativa, el factor más especulativo. Y lo que ocurre es que con todo esto que estamos viendo de los tweets, de los comentarios, que cuesta un poco interpretarlo y adelantarse, el periodo, digamos, especulativo crece, los fundamentos se van volviendo más volubles, se alarga, los fundamentos empiezan a perder validez. Entonces, eso sí que sería peligroso. O sea, lo podemos ver este año. Este año, de hecho, nosotros lo pudiésemos partir o dividir en 2 etapas. Tuvimos en enero y febrero donde vimos una bolsa, ¿cómo se llama?, por las nubes, que subió 10% el IPSA. Sí. El dólar partimos 6,98 y llegó a niveles de 6,48, que fue el mínimo anual. Eso fue enero y febrero. ¿Qué fue lo que gatilló eso principalmente? Así, a nivel macro, mejor expectativa en el tema comercial de Trump o China-Estados Unidos. Se veía la posibilidad de un acuerdo. Eso era más un poco el mensaje que se había hecho explícito. ¿Qué es lo que ocurrió después? Mediados de marzo, cambió el escenario, todos los mercados lo vimos, la bolsa chilena en el año ha caído alrededor de un 3% desde enero, pero en la punta ha caído mucho más, o sea, ha caído un 11%, y el dólar también, hoy día está sobre los 700 pesos. Aterricemos todo lo de la guerra comercial. Lo primero, explicarle a la gente en su casa, ¿por qué afecta tanto a Chile este tema de la guerra comercial? Algunos han dicho que hay 2 países que se ven muy afectados en el mundo, Arabia Saudita por el petróleo y Chile por el cobre. ¿Por qué afecta tanto a nuestro país más que otros países? Sí, a ver, primero hay que ponerlo en el contexto. Nosotros somos un país que por foco estamos abiertos al mundo. Esa ha sido siempre nuestra política. No nos queda otra en ese sentido. Claro, no nos queda, somos un país chico que hemos tratado de eficientar un poco y tenemos exportaciones de commodities tradicionales. Ya siempre se ha hablado que la segunda etapa y todo, y en eso estamos muy expuestos principalmente al cobre. Obviamente en la medida que hay el conflicto comercial que estamos viendo, que probablemente no solamente comercial, transciende más allá, geopolítico, hay un tema de hegemonía relativa que un país quiere tener sobre otro, etcétera. Nosotros que somos una economía chica y abierta, obviamente acusamos recibo de todos esos movimientos. Y hoy día lo que ocurre es que si uno ve de enero a la fecha, lo que se ha ido ajustando a la baja son las expectativas de crecimiento. Cada ajuste ha sido a la baja o se mantiene, todavía no vemos ninguno al alza, no ha habido un punto de inflexión. Y ese ajuste a la baja lo que ha hecho es que el cobre, que partimos, la estimación eran 3,05 libras por dólar en el año, Cochilco, Hacienda, etcétera. Hoy día ya hablamos que probablemente va a ser niveles 2,85, incluso con un seco a la baja. Volviendo de alguna manera a lo que eran hace 2 años, cuando, claro, estaba en 2,45, 2,50 el cobre, pero con proyecciones de $2.80, una cosa así. O sea, sería volver atrás con lo que ya se tenía. De hecho, si nosotros lo vemos en comienzo del 2016, que el dólar llegó a estar en los máximos de 731 pesos en ese minuto, el cobre estaba en 1,85. Entonces, creo que hay un cambio un poco la expectativa importante. Tú hablabas de las proyecciones económicas y uno ve un gobierno, por ejemplo, que se mantiene aferrado a este 3,5% de proyección. Sí. Incluso ya en la semana el presidente Sebastián Piñera dejó entrever ya que este 3,5% iba a tener matices. Las últimas entrevistas, por lo menos en periódicos del ministro de Hacienda, se mantiene firme el 3,5%. El gobierno va a tener que retroceder algún minuto porque parece que el 3,5, Matías, es un poco ilusorio a esta altura, ¿no? Sí, la verdad que sin hacer ahí un poco juicio de valor es difícil. El mercado yo creo que hoy día está en torno al 3,2, incluso con un seco a la baja. Incluso pudiese ser con carita 3, dices tú. Y tal vez poco menos. Más bajo. Puede ser, pero yo creo que sí. O sea, si uno ve, conocimos el primer trimestre, el crecimiento se esperaba 1,8, fue 1,6. Si uno hace bases comparativas, debiésemos crecer el segundo semestre sobre o a nivel de 3,5 hacia arriba para poder compensar un poco el primer trimestre y entendiendo que este segundo trimestre debiésemos estar en nivel de 2,5 algo más arriba. Y todo va a depender finalmente de si en algún minuto termina la guerra comercial. Y recordar que es la guerra comercial, más allá de lo que diga el presidente Trump o Xi Jinping, es finalmente cuando se aplican o no aranceles, impuestos a una y otra economía. Sí, bueno, ese es un tema bastante complejo porque, insisto, más allá del tema comercial, que mucho más allá del tema comercial, si uno lo lleva simplemente al tema comercial, lo que se traduce, estamos hablando de subida de aranceles. Subida de aranceles que al final se traspasan a costos. O sea, los bienes que uno importa son más caros, la estructura de costos de la empresa aumenta, etcétera. Pero adicionalmente a eso, uno dice, bueno, ¿qué pueden hacer las economías para paliar esta subida de aranceles? ¿Cuál es el gran temor? Empezar a tomar medidas para contrarrestar esto. Por ejemplo, depreciar las monedas, que ha sido algo que Estados Unidos ha acusado constantemente a China, que manipula su moneda depreciándola a tal punto que permite compensar, digamos, los aranceles a nivel de 25% que está estableciendo Estados Unidos, y eso le permite mejorar el tipo de cambio real, que en palabras simples, para que la gente entienda, su posición relativa con otros países. Entonces, con eso empieza a compensar, y ahí ya empezamos a
Vamos aterrizando un poquito, hemos analizado el tema, someramente lo que sucedió con el cobre, con el crecimiento que se va marcando un poquito el número más a la baja. Sí. El dólar, ¿qué debería pasar con el dólar? Quizás lo comentábamos en la presentación hoy día, hacer proyecciones es bien difícil, pero este escenario sobre 700, ¿debería mantenerse por un buen rato? A ver, insisto, no hay que ver el escenario base, yo personalmente creo que no. A ver, si uno lo ve el dólar, sobre todo en Chile, para que la gente ponerlo en el contexto, Chile es el único país de Sudamérica que no ha intervenido en su moneda. Por lo tanto, el dólar flota o se mueve libremente en función de la oferta y la demanda. Por lo tanto, es un catalizador de los shocks, tanto sea de oferta o de demanda. ¿Ya? Eso es como el primer concepto. Por lo tanto, estas subidas de dólar, atrás hay una segunda lectura, que es la razón por la cual sube, digamos. ¿Ya? Nosotros creemos, y yo personalmente pienso, que el dólar en niveles sobre 700 es transitorio y es de corto plazo, pero sí corresponde a la realidad del minuto, porque si uno lo compara con las otras monedas y con lo que está ocurriendo en el mundo, es coherente, ¿ya? Y también con una caída en la bolsa. Contestando la pregunta, yo creo que es probable que las próximas semanas efectivamente el dólar siga sobre 700, incluso pudiese llegar a testear la zona 720, pero son niveles que a mi entender no son de equilibrio en el mediano a largo plazo y debemos tener un dólar más cercano en términos nominales a 670 pesos, 660. Matías, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando de los efectos también que tiene el tipo de cambio, qué pasa con la inflación, porque no es solamente el billete verde, sino el resto de las monedas donde estamos indexados. Hacemos la pausa, regresamos de inmediato con más Mirada Económica. Mirada Económica. Mirada Económica. Porque ya es momento de que tu negocio dé el siguiente paso. En BTR Negocios el compromiso es mantenerte siempre conectado. Contrata el doble pack con la nueva central telefónica virtual con 4 anexos más Internet Mega 400 desde 46.990 pesos mensuales en btr.com. BTR Negocios, vívelo hoy. Estamos hablando de los efectos de la guerra comercial en nuestro país. Estamos conversando con Matías Urrutia. Matías, a ver, para abril, las predicciones para el crecimiento de abril, ya se habla de un crecimiento que va a seguir más en el tono de lo que ha sido el primer trimestre, ¿o tú lo ves más optimista? Bueno, la semana que viene vamos a conocer el IMASEC, debe estar en torno al 2, yo creo, mañana. No es una buena cifra. No es una buena cifra, pero es mejor que la anterior. Mañana vamos a tener mayor certidumbre, hay cifras sectoriales, vamos a conocer el desempleo, la producción industrial, pero efectivamente las cifras deben ir de menos a más, principalmente porque tenemos bases comparativas más bajas. Y eso podría de alguna manera cambiar evidentemente por el escenario externo. Y eso es lo que te quería preguntar, porque el mercado lo que hace siempre es adelantarse, internalizar escenarios. Sí. Este escenario obviamente es o se soluciona la guerra comercial o no. El tema es cuándo. Sí. ¿Ya se ha internalizado de alguna manera? Porque igual estamos viendo un dólar sobre 700 pesos, ¿podría ser más? Sí, yo creo que, a ver, un poco lo que está internalizado, lo que el mercado apuesta o el inversionista en su mayoría, es que probablemente se va a llegar a algún grado de consenso en el segundo semestre de este año. La razón principal o algún grado de acuerdo es que hay que recordar que el próximo año hay elecciones en Estados Unidos, así que probablemente Trump va a buscar algún grado de acuerdo cuando vea que todas las medidas le empiezan a afectar en la economía y en el crecimiento de Estados Unidos. Ese es más o menos lo que está, digamos, el mercado apostando, que en el segundo semestre debe saber lo que hablamos ante un punto de inflexión, donde la economía debe empezar a repuntar, donde las expectativas deben mejorar, donde va a haber, en resumen, mayor apetito por riesgo. Hoy día estamos viendo justamente lo contrario. Los activos, los inversionistas se están yendo hacia activos conocidos como refugio, donde el dólar es uno, donde los bonos son otro activo, por lo tanto hoy día vemos las tasas que están en casi el mínimo. Matías Urrutia, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas, tu presencia aquí en Mirada Económica. Que te vaya bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por su sintonía aquí en Mirada Económica. Síganse informando por Canal 24 Horas. Mirada Económica.